¿Qué tal? ¿Cómo andan? Una nueva emisión de Conclusión TV. En esta oportunidad nos vemos en la obligación de estar charlando con referentes de organizaciones sociales de la ciudad en un contexto muy álgido a nivel país para saber cómo se va a terminar el año, cómo viene la contención en los barrios populares de Rosario y aparte obviamente la opinión personal de cada integrante sobre esta reforma previsional finalmente votada en la Cámara de Diputados. Bueno, a comenzar a saludarlo, Gabriel Báez de Barrio de Pie, ¿cómo te va? Buenas tardes. Eduardo Del Monte de la CCC. ¿Qué tal? Corriente clasista combativa, ¿no? Así es, y combativa. Y combativa. Sí. Y José Pepe Berra del Movimiento Evita. Bueno, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Arrancamos por vos, Gabriel, que está más cerquita. Contexto difícil, ¿no? El que se está viviendo, una resistencia en las calles importante para tratar de frenar la reforma previsional que finalmente no se pudo. Pero bueno, en ese marco me imagino que la parte positiva será la unidad, ¿no? Por supuesto, siempre la unidad sirve y acompaña la lucha, ¿no? Es un contexto difícil de que asumió este gobierno, que claramente tenía una idea, que era fortalecer a los sectores de poder y hacer un ajuste fuerte sobre los sectores más humildes. Esta ley es un correlato de estos 2 años, digamos, donde se han venido quitando un montón de retenciones, de impuestos a los sectores con más ingresos. Y bueno, lo que hicieron esta vez es una ley donde nadie está de acuerdo, donde todos sabemos que los perjudicados son los abuelos, son los niños. Y bueno, este gobierno no escuchó. Ellos vinieron diciendo que iban a hacer el diálogo, que iban a hacer otro tipo de relación con la sociedad y realmente mostraron lo que son. No escucharon a nadie, no escucharon a toda esa gente que salió, se movilizó en forma pacífica y que después también tuvo un correlato a la noche con las cacerolas. Tal cual. Y bueno, igualmente ellos continuaron, pese a la represión también que venían ejerciendo y también al continuo avasallamiento y esmerinamiento sobre los sectores populares, ¿no? Esto de estigmatizar a los pobres. Tal cual. Escuchemos un poquito de cada uno como a modo de presentación y después debatimos un poquito en profundidad. Eduardo, lo mismo que le preguntaba a Gabriel, el tema de este contexto que se dio. Ustedes, bueno, están en las calles hace mucho más tiempo, ¿no? Que por ahí algunas organizaciones que se han sumado, la gente autoconvocada, el ciudadano a pie, pero se veía venir, digamos, ¿no? Desde el mismo momento que asume el gobierno de Cambiemos que la cosa iba a estar bastante álgida. Claro, porque este gobierno ha profundizado en los niveles de pobreza que ya de por sí eran altos, que dejó el otro gobierno anterior a pesar de la gran reactivación que hubo. Y este gobierno ha profundizado la pobreza con casi 2 millones de nuevos pobres y ha avanzado en un plan de ajuste brutal que luego de las elecciones el gobierno lo quiso hacer validar ese resultado electoral profundizando ese ajuste. Sin embargo, la sorpresa y la novedad es que ha entrado en escena en la política un tercer jugador, que es ese pueblo en la calle que masivamente luchó de distintas maneras y que no quedó preso de ese chantaje en el cual estaba sumido el pueblo, que se vio en las elecciones o por un lado bancar el ajuste de Macri o por otro lado la posibilidad de volver atrás. Claro. Entonces, bueno, hay un tercer jugador que no quiere ni volver atrás, pero que es muy diverso, que no tiene dueño lo que pasó y que creo que es muy esperanzador. Pepe Berra de Levita, bueno, 12 años donde estuvieron participando, más allá después, bueno, esa especie de quiebre, pero más que nada se vio en Buenos Aires, ¿no? Más que a nivel local, y si bien siempre estuvieron activando en los barrios, y preguntarte sobre este contexto, imagino que vas a coincidir con Eduardo y con Gabriel, es muy complicado para los sectores más vulnerables que han venido por eso, ¿no? Sí, seguro. No cabe duda que esta ley votada por el Congreso y fogoneada por el presidente y los gobernadores, ¿no? Porque también digo, los gobernadores tienen su parte en la construcción o en la aceptación de esta ley. Creo que hay un dato que lo magnifica todo y es que afecta a 17 millones de argentinos. O sea, un poco menos de la mitad de la población de los argentinos va a afectar esta ley. Entonces me parece que a las claras está lo que significa esta ley. Y por eso, como decían los compañeros acá, hubo una reacción popular tan fuerte
Yo creo que si bien ellos ganaron en la votación en el Congreso, políticamente creo que tuvieron una derrota, porque por primera vez hubo una masividad en la lucha en la calle, estuvieron todos unidos, no importaba la bandería política, no importaba el sector al que pertenecieran, trabajadores ocupados, trabajadores desocupados, organizaciones políticas, y eso también tuvo que ver a la noche, como señalaba Gabriel, con ya más los sectores, digamos, que no tienen una identificación política, la clase media y demás, saliendo también a expresar su repudio a través de las cacerolas, y adentro del recinto con por la oposición prácticamente también unida, en función de tratar de frenar esta ley. Así que me parece que en líneas generales, más allá de que es una ley nefasta, y que lo único que hace es profundizar la línea de este gobierno desde que asumió, que es gobernar para los ricos, es bueno el hecho de que el pueblo empieza a tener un protagonismo, y ese protagonismo también de alguna manera empieza a mover a la dirigencia política. La lectura que ustedes pueden llegar a hacer tiene que ver, porque hay un voto cautivo que tiene este gobierno, que podemos hablar o coincidir o no, entre un 20 y un 30% de una sociedad que ha permanecido siempre, digamos, a la derecha del resto, y que es amiga, o por ahí digamos, le sienta bien esto de por ahí cuando hay un poco de garrote para tratar de controlar la ebullición social. ¿Creen que ha perdido consenso en algunos votantes? Cambiemos, porque ha sido muy explícito en esto de la mentira, digamos, de campaña que se consolida en prácticamente día tras día. Y me parece que la salida de la calle masiva de la noche es una parte de un votante que no sé si era cautivo de ello, pero que sí lo había elegido en estas últimas elecciones intermedias, y que tal vez también lo eligió en las elecciones donde lo llevó al gobierno. No sé si se perdió ese voto, pero sí se empieza a esmerilar, o por lo menos esa gente empieza a ver la realidad también, Tal ¿no? cual. Porque bueno... Sufre el ajuste también, ¿no? Claro, sufre el ajuste, y empieza a salir de esta cosa de que era Cambiemos o la vuelta atrás del kirchnerismo, digamos, porque ellos también han jugado fuertemente en eso, ¿no? Decir, bueno, acá somos nosotros lo otro, no, bueno, acá hay otra Tal alternativa cual. Y la gente quiere empezar a ver otra alternativa. Tal cual. Que bueno, tenemos que también empezar a ver cómo la construimos. Vamos a meternos en la realidad de los barrios, una realidad que es difícil, se ha mantenido siempre difícil, pero por ahí tiene, esto funciona como un electro, ¿no? Por ahí hay piquitos de, ¿no?, para arriba y para abajo, donde se va mejorando un poco. ¿Cuál es el contexto actual? Que hay algo que me da la impresión es coincidente en todas las orgas, que tiene que ver con un momento durísimo, ¿no? Sí, creo que ha crecido el hambre, y eso el propio gobierno lo ha tenido que reconocer en los informes del INDEC, pero eso se vive todos los días en los barrios, y tenés que hablar, porque nosotros vivimos, los compañeros que estamos acá, es un universo muy particular, porque somos organizaciones que con la lucha hemos podido abrirle la mano al gobierno con la emergencia, la ley de emergencia Claro. social, la lucha todo el año pasado y este año, y entonces los compañeros por ahí, una parte por lo menos, hay una parte en lista de espera y una parte podido ceder a programas de trabajo, a una serie de cosas, ayuda alimentaria, pero hay una la gran masa de desocupados, gente de la economía popular que labura en la precariedad, se las tiene que arreglar como puede, y realmente se va a pasar un fin de año y unas fiestas muy difíciles, ¿no? Por eso el contexto en que aparece todas estas situaciones complejas en los barrios que están apareciendo estos días tiene que ver también con un trasfondo de hambre que el gobierno no reconoce, que no se han abordado medidas concretas para ir paliando eso, y bueno, es un tema que los gobiernos tienen que salir al encuentro de esa realidad con respuestas concretas. Con política, sin duda. Con política. Pepe. Sí, sin duda la realidad que está describiendo Eduardo, ¿no? Nosotros, si uno toma los comedores nuestros donde van los chicos, y a veces no tan chicos, a comer, toma lo que era en el 2015 y lo que es ahora, se han duplicado. Claro. Y ese es un dato de la realidad, eso no hay encuesta del Sí, INDEC, sí, tal cual. ni de la UCA, ni de No hay nada, nada. es la realidad Claro. que viven los compañeros todos los días en el barrio. Y esto, sin lugar a duda, es muy grave y es responsabilidad del Estado. Nosotros creemos que el Estado es el que debe salir a resolver esta situación. Muchas veces, y lo ha demostrado con esta ley, el Estado parece que quiere resolver los problemas sociales con los palos o las balas de goma. Me parece que es una idea equivocada.
Me parece que sí, por cuesta, eso... digamos, creerle que estas leyes van a ser a favor, ¿no? de los populares y después le mandan el palo atrás, ¿no? Digamos, es muy ambiguo todo. Seguro, por eso digo, por este camino me parece que vamos mal. Y aparte es un camino que ya los argentinos lo hemos transitado, ¿no? Y sabemos cómo terminó. Entonces, digo, me parece que bueno, que las organizaciones, por lo menos nosotros y otras organizaciones también, estamos permanentemente atentos a esta situación que vive los barrios y por supuesto reclamando al Estado que dé las respuestas que se necesitan. La primera línea que baja la sociedad, o parte de ella, cuando se ve un piquete, cuando se ve un corte, cuando se ve una manifestación de la magnitud, ¿no? que fueron los últimos días, habla de vagos, ¿no? Y cuesta, ¿no? Ese remar al estigma cuando tenés que empezar a decirle que la verdad no pasa porque esa gente no quiere laburar, sino que no hay armas, ¿no? Para lograrlo. ¿Cómo se palpa eso permanentemente? Y tener que convivir con eso y desactivarlo, ¿no? De alguna manera. Sí, es un mensaje cotidiano que este tipo de gobiernos llevan adelante, ¿no? Porque tanto la emergencia social que se logró y que se peleó, digamos, no fue una idea del gobierno, sino que fueron ideas de las organizaciones que luchamos y muchos diputados que quisieron llevarla adelante y que entendía que había una necesidad. Entonces, no es que el gobierno baje esa plata por una cuestión de que lo quiere hacer porque entiende la problemática. No, para ellos eso es un gasto, para nosotros una inversión. Y después las organizaciones todas generan alguna actividad, todas trabajan, hacen limpieza, hacen tareas cooperativas. Creo que una estigmatización que se genera muchas veces también utilizando esa cadena de medios que tienen, sí, y un montón de periodistas que continuamente trabajan esta cosa de que no se trabaja, que son vagos. Ahora, la realidad es que hay gente que está sin trabajo. Hoy todos los países del primer mundo y esos que ellos miran están viendo cómo implementar seguros sociales para la población que se empieza a quedar sin trabajo debido al crecimiento de la tecnología y un montón de otras cosas. Ahora, y no los llaman vagos. Ven una problemática de la desocupación y ven cómo le tienen que empezar a resolver. Bueno, aquí lo mismo. Nosotros creemos que hay que empezar a ver cómo resolvemos a un montón de personas que han quedado fuera del sistema y que van a seguir quedando fuera del sistema si esto se sigue avanzando, si estas políticas que lleva adelante el gobierno de Macri siguen avanzando. La demanda de las organizaciones de trabajo genuino. Absolutamente. Es el Estado el que responde con planes sociales y con asistencia. Nosotros lo que buscamos, entendemos que la asistencia en la urgencia es necesaria, pero nosotros creemos que el Estado tiene que garantizar el derecho a trabajar, porque hasta ahora las políticas que se han venido dando siempre apuestan a que el mercado absorba, generar condiciones, generar, y las condiciones las tiene que generar a partir de las necesidades populares que hay, que son enormes, por ejemplo en vivienda, en mejoramiento del hábitat de los barrios, todo, hay mucho por hacer. Entonces el Estado tiene que de alguna manera organizar eso, garantizarle un ingreso, garantizar capacitación y poner a todo el mundo a laburar. Entonces el problema, en realidad, el generador de este tipo de respuestas, como los planes y demás, es los propios gobiernos, que en realidad no les interesa abordar la problemática de fondo. Absolutamente. El tema también de precarización, ¿no? El trabajo en negro, algo que no ha podido tampoco apalear el gobierno kirchnerista, que por ahí avanzado sí con trabajo o con la apertura de los mismos, pero el tema de la precarización laboral, el trabajo en negro ha sido un porcentaje que oscila siempre entre 35 y 40% y no se lo puede vulnerar, ¿no? Es un fenómeno, como decían los compañeros, yo creo que es un fenómeno del capitalismo salvaje. O sea, que un porcentaje de la población queda fuera del sistema. Claro, digo. Claro. Y eso ahí está el negocio también, claro, ¿no? Ahí está el negocio, pero eso es responsabilidad de los gobiernos. O sea, es responsabilidad de los estados, porque hubo políticas que dejaron a esos compañeros afuera del sistema. Entonces el Estado el que tiene que tener políticas para ver cómo se incluye a esos compañeros. Por otro lado, y retomando lo que decías vos de los vagos, ¿no? Digo, qué vara distinta con la que se mide, ¿no? Cuando el gobierno le da a un pobre, está fomentando la vagancia, ¿no? Claro. Cuando el gobierno le da a un rico muchísimo más de lo que le da a los pobres a través de subsidios, a través de perdonarle deuda y demás, son políticas de Estado para favorecer el desarrollo. Digo, buenos gestos. Claro, y esa es una doble vara de una sociedad hipócrita, ¿no? Una sociedad que primero genera pobres y que después los estigmatiza y los señala. Que es más cómodo, ¿no? Que tratar de salir a apoyarlo. Totalmente. Cada diciembre, esto coincidimos todos, cada diciembre se habla de lo mismo.
La posibilidad de saqueos, hay algún amontonamiento en algún supermercado, por ahí está esa cuestión es que algunas orgas tienen, que es de ir a pedirle a las grandes cadenas algunos bolsones, y se genera este fantasma de los saqueos, ¿no? En este contexto, ¿cómo viene el tema del trabajo, digamos, en las barriadas para contener, o cómo se palpa? Sí, uno lo que busca es que acá no sea una pelea de pobres contra pobres. Pero digamos, termina siempre ahí, digamos. Nosotros entendemos que ese no es el camino. Digamos que acá el camino es que el Estado se tiene que hacer cargo de las necesidades de la gente, del pueblo. Lamentablemente la diciembre siempre se tensa. Digamos, ahí el 2001 está hace muy latente en la gente, y también hay un trabajo mediático muchas veces, ¿no? De fomentar y de generar determinado fantasma. Fantasma o que impulsan a eso, ¿no? O que impulsan a claro. eso. Entonces, ahora, uno busca, por lo menos de la organización, decir que, bueno, este no es el camino, que tenemos que seguir dando la pelea, y que es el gobierno el que tiene que darnos la solución, y que tiene que darnos la respuesta. Que no es el comercio del barrio, digamos, que tiene la misma necesidad que nosotros y está peleándola igual que los que ha sufrido un tarifazo. Y que ha sufrido el tremendo, tarifazo, claro. y que también tiene un montón de problemas, y que seguramente en muy corto plazo, si sigue así, termine cerrando, digamos, su negocio. Nosotros entendemos que, bueno, lamentablemente ese es el problema que tenemos hoy. Es un debate, porque también la gente tiene necesidades, digamos, y hay que charlar, pelearla, y que, bueno, y que el Estado se tiene que hacer cargo, tanto municipal, provincial y nacional, digamos. Tenemos que ver cómo entre todos hacemos que la gente pase una fiesta. Concientizar en un ámbito tremendamente difícil, donde la vulnerabilidad ha ganado terreno, ¿no? Sí, hay que reconocer en primer lugar que hay un mar de fondo de pobreza y de hambre que no está resuelto y que se va profundizando, y que con esta política se va a agravar más. Entonces nosotros estamos de acuerdo que la gente luche y que salga a reclamar por lo suyo. Nosotros direccionamos el reclamo hacia los gobiernos, que son los que pueden dar respuesta. El camino del saqueo muchas veces es un camino que nosotros no lo fomentamos, ni aconsejamos que los compañeros lo hagan, porque es un camino que termina enfrentando pobres contra pobres, como decía él. El hambre no se resuelve, porque empieza el desabastecimiento, otras situaciones más, y los muertos siempre los pone el pueblo. Entonces acá el problema es que el Estado, y además el Estado queda como árbitro de la situación, como si fuera el ordenador después, y ahí mata y reprime, y en realidad el gran responsable de las políticas que nos llevan a ese hay que señalar y a ese hay que reclamarle. Por eso me parece fantástico el debate que se dio en estos días, donde el gobierno quedó en el centro de la discusión. Pepe. Sí, nosotros queremos una Navidad en paz, eso está claro, y tratamos de esto generar los mecanismos de contención para nuestros compañeros, pero evidentemente, más allá de lo que podamos hacer desde las organizaciones, creo que la responsabilidad es del gobierno, es del Estado, de generar los mecanismos, de disponer de los recursos para que esta y todas las Navidades anteriores y las que van a venir sean en paz, ¿no? Porque me parece que, como decía Eduardo, o sea, el saqueo no resuelve nada, es una pelea que termina enfrentando a pobres contra pobres, y en definitiva lo único que se logra es que los sectores populares tengan que sufrir represión y muchas veces muertos. Generalmente se atacan a comercios que son comercios chicos, ¿no? O medianos. Que son los que no pueden los decir. grandes, el mercado del barrio, los grandes el están almacén del totalmente barrio. militarizados. Pagan Claro, custodia y ya está. absolutamente. Y después no viene tiene también problema. esta cuestión de la lucha de pobre contra pobre, o de trabajador también, con alguien que se ha quedado sin laburo hace poco tiempo, donde el comerciante sale a repeler, ¿no? Y terminamos en un baño de sangre como fue el 2001. Acá el problema es ir ubicando las cosas de manera de que los responsables queden claros, porque acá se está aplicando un ajuste brutal a la gran mayoría del pueblo argentino, que, o sea, no es que podemos decir los desocupados somos los únicos que sufrimos, no, acá lo sufren los trabajadores, lo sufren los jubilados, lo sufren los comerciantes con los tarifazos, con la retracción de las ventas. Entonces lo sufre todas las economías regionales o todo aquel que está vinculado al mercado interno. Por lo tanto, me parece que acá hay que buscar unir al conjunto de la sociedad, como se fue dando estos días, donde y demandar y a ver, gestando una salida que permita que en algún momento el pueblo realmente gobierne, salir de estos chantajes que nos meten y que el pueblo realmente pueda gobernar. Ese me parece que el camino, me parece que el paro nacional que se dio
me parece que fue también muestra una forma de cómo se van conformando esa unidad muchas veces, donde el movimiento obrero, cuando juega el movimiento obrero, puede unir al conjunto. Y ese es el tema, va. De cómo, o por lo menos patear el tablero de un triunviro que venía bastante, ¿no? Lógico. Sí. Esto es como que estaba la grieta y entre la grieta apareció algo distinto. ¿Por qué apareció algo distinto? Porque jugó el movimiento obrero, jugaron los movimientos sociales, que jugaron un gran rol ese miércoles de hace 2 semanas, donde se hizo esa gran concentración en la 9 de julio, que fue a buscar el acampe y fue a decir el rey está desnudo en el propio Congreso. Acá se va a votar algo que nos va a hacer pelota a todo. Entonces, creo que eso generó que tuviera que posicionarse todo el mundo. Yo creo que el rol que estamos jugando los movimientos sociales en este contexto político es muy importante. Es muy importante. Le voy a pedir lo último ya para ir cerrando, algún mensaje, alguna cuestión, algún llamado, ¿no? De acá en adelante no le voy a pedir que me digan qué va a pasar, porque la lucha va a seguir y se va a consolidar, da la impresión de que cada día más, pero bueno, un mensaje esperanzador, ¿no? Sí, ¿Hay yo posibilidades de eso? Yo creo que hay un montón. No, sí, me parece que el hecho, digamos, más allá de esto, de que el gobierno nacional ganó en la votación en un recinto, digamos, en la sociedad ganó el pueblo, digamos, que empezó a marcar una agenda distinta, es decir, bueno, nos vamos a empezar a hacer escuchar cada vez que nos empiecen a tocar, nos sigan robando. Me parece que ahí hay un mensaje esperanzador, digamos, de que se puede empezar a construir algo distinto, algo que supere lo que llegó hasta ahora, digamos, que tenga otra mirada y que podamos construir entre todos, digamos. Me parece que hay una esperanza, digamos, siempre hay una esperanza mientras sigamos luchando. Me parece que tenemos todo un camino que desarrollar. Hay que sí bajar, digamos, algunas pretensiones personales de los partidos y empezar a sentarnos a discutir. ¿Qué tema ese? Eso para otro programa, porque eso es para el UNGA la cuestión. Pero bueno, pero creo que hay todo un espacio que va a empezar a pedir que se conforme otra posibilidad y que bueno, tenemos el gran desafío de llevarla adelante. Absolutamente. Sí, yo creo que primero lo que hay que pensar es que lo que pasó hace 16 años sigue en la memoria colectiva. La gente lo ha pasado en limpio en otro contexto político distinto y ha aprendido. Y creo que eso es muy esperanzador. Yo creo que lo que hay que pensar en poner en cuestión las cuestiones de fondo que pasan en la sociedad por las cuales vivimos como vivimos, que es la extranjerización de la economía, el saqueo permanente que se produce, el tema de la concentración de la tierra. Acá en la Argentina, 1.250 terratenientes controlan 62 millones de hectáreas, el 35%. Las mismas familias. El 35% del territorio por nacional. Alcine con Julio Roca, sí, ya, ¿no? Claro. Y entonces, algunos que vinieron en barco. Algunos que vinieron en barco. Eso alguna vez se tiene que poner en discusión en la Argentina, todas esas cuestiones. Sin duda. Pepe. Sí, sin duda me parece que lo más destacable es este hecho de la posibilidad de empezar a pelear en unidad, ¿no? Yo creo que hay posibilidades de que nos juntemos sobre la base de empezar a poner los ejes sobre las necesidades de la gente, sobre la defensa de los derechos, sobre estas cosas de cuál es el país que queremos, porque cuando empezamos a discutir nombres propios, ahí donde empezamos a dividirnos. Y me parece que tenemos que hacer el camino al revés, empezar a discutir cuál es el país que queremos, y ahí empezamos a aparecer y a encontrarnos que tenemos mucho más coincidencia que diferencia. Después habrá que ver cómo resolvemos eso políticamente en función de una elección, pero digo, hoy la posibilidad es que unidos empecemos a pensar el país que queremos, y por supuesto para nosotros la única pelea que se pierde es la que se abandona, así sin que duda. No podemos abandonar la pelea. Sin duda. Gracias, Gabriel. Muchas gracias, Eduardo, gracias. Pepe, gracias por estar. Bueno, buen cierre de año como se puede y a recargar la fuerza para lo que se avecina, ¿no? Sí, Bueno, referentes de diferentes movimientos sociales, referentes importantes, la CCC, Barrios de Pie, Movimiento Evita, hablando un poquito sobre un cierre álgido, un contexto muy bravo de país, después de varias reformas que obviamente viene imponiendo el gobierno y que alteran, digamos, el bienestar, ¿no? de los sectores más populares.